Las 10 de la mañana, 2 minutos. 10 de la mañana, 2 minutos. No se olviden que ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. 10 de la mañana con 2 minutos. Está con nosotros el ingeniero Federico Morán, quien es vocero de la campaña Asamblea por un Día. La verdad que como periodista me ha congratulado el hecho de que realicen campañas como esta, porque a veces de lejos se tiene una visión equivocada de las cosas, de los hechos, de los acontecimientos, y en el caso específico de la Asamblea, no nos olvidemos que últimamente pues, la Asamblea ha tenido un apoyo muy pobre de la población, según las encuestas, el 6%, 8%, y ahora ese margen ha subido hasta el 60%, pero más que nada por el trabajo que está realizando la Asamblea con el Ejecutivo y que da lugar para la aprobación de varias leyes, ¿verdad? Y eso es lo que el pueblo siempre dice, bueno, si se lo nombran a los asambleístas para que vayan a la Asamblea, es para que hagan las leyes y para que fiscalicen, ¿verdad? Y en el caso específico, Federico, esto de la campaña Asamblea por un Día, ¿qué significa? Explícanos. ¿Cómo estás, mi querido Alcides? Un saludo cordial a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Es importante esta actividad, el mensaje que queremos dar a la nación, de poder unir a los estudiantes, al ciudadano, a la academia con el acontecer diario político. Esto no es recalco que no es un tema político partidista, es un tema político ciudadano y cívico, en la cual acercamos lo que es el funcionamiento del poder legislativo con el ciudadano, con el estudiante, con la academia, para poder entender, tú decías algo muy claro, el bajo nivel de aceptación que tiene este parlamento, no solo en el Ecuador, hay que recalcarlo, también en América Latina. Sin embargo, ¿por qué? Porque tienen un desconocimiento. ¿Qué hace esa función? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué aporte tienen al país? No solo el hecho de poder legislar y fiscalizar, como dicen las atribuciones de los asambleístas, sino también tienen algunas atribuciones más, como por ejemplo el tema de poder llamar a juicio a diversos actores funcionarios públicos que tiene el país, el tema de la proclamación del presidente, no proclamación, sino la poder investigarlo como presidente al candidato electo, ¿no? Entonces, muchas cosas que tiene el asambleísta que no sabe la ciudadanía y por ende ese desconocimiento hace que no conozcan cómo funciona. Para eso es esta actividad, para llevar 150 estudiantes de diversas carreras De aquí de Guayaquil. de aquí de Guayaquil y de todo el país. Nosotros como Universidad Bolivariana Es del la Ecuador, primera vez que van este grupo, sí, primera vez que es la vamos. primera vez que van a la Asamblea, mejor dicho. Es primera vez que vamos a la Ya. asamblea, estos 150 estudiantes, carreras de educación, carreras de derecho, de enfermería, de salud, de guía turísticas, de administración de empresas, gestión empresarial, desarrollo de software. Es como la asamblea es la representatividad de todo el país. Aquí también nosotros decidimos hacer en la universidad y en el ITB de la misma forma, plural. ITB, Técnico Bolivariano y la Universidad Bolivariana del Ecuador, así. Correcto, correcto. Son todas de 150 Guayaquil. estudiantes. ¿Por qué? ¿Cómo así escogieron a estos 150? ¿Ellos quisieron? ¿Ustedes los escogieron? ¿Cómo fue? Te voy a ser infidente en este caso, ¿no? Nosotros teníamos la elección de los estudiantes de diversas formas, pero encontramos un contagio, un deseo de la ciudadanía de Un participar, interés. un interés, aunque tú Ya. no creas, que probablemente mucha gente dice, no, la gente, la política es ajena, no me interesa. Mucha gente, así como el fútbol, le encanta hablar, de la política también habla. Y la gente quiere ser partícipe. Nosotros como Pero no solamente hablan, critican también. negativamente a la Asamblea, ¿no? Y a veces Por eso critican, que le pregunto, ¿cómo así interesados? Porque mucha gente dice, no, yo no quiero ir a esa asamblea llena de, entre comillas entre o entre comillas. paréntesis. Pero nosotros como universidad generamos una campaña de conciencia que se llama ITV Legislando, donde creamos conciencia ciudadana, en la cual es decir, no es momento de echar piedras, de buscar culpables, sino es momento de hacerse cargo. Y hacerse cargo significa primero capacitarse, entender cómo funciona este poder legislativo y múltiples poderes que existen en el Estado para poder crear un mejor país. Más sumamos que dividimos. Y esa división nos genera problemas. O sea, al sumar diferentes propuestas, al respetar ideas de diferentes pensamientos o ideologías, realmente creamos un país de A progreso. ver, hagamos la operación, ¿verdad? ¿Cuándo van? A ver, antes de cómo ir, te voy a explicar específicamente cómo son las etapas de Ya, de preparación. preparación, ya. Esta actividad ITV Legislando es una actividad en unión con la Asamblea Nacional y la Academia, en este caso la Universidad Bolivariana del Ecuador y el ITB,
donde funcionarios de la Asamblea Nacional vienen acá a Guayaquil el día de mañana. Mañana Ah, 23, viernes 23 y el sábado 24 tenemos la primera etapa. Esa etapa se llama preparación, ya. donde los Una estudiantes, preparación informativa, digamos. exactamente, donde vemos desde la historia del Pleno, donde vemos cómo se crean los proyectos de ley, cuáles son los procesos de creación de proyectos de ley, Todo el cómo andamiaje de la todo el asamblea. andamiaje legislativo, la técnica legislativa, la vamos a ver ahí por conceptos, por personeros de la Asamblea O Nacional. sea, se va a aprender cómo se presenta un proyecto, Por ese supuesto. proyecto ante quién hay que presentarlo, ante la secretaría, para que después pase al CAL, Y de a ahí la a las unidad técnica comisiones, legislativa, a las comisiones, al pleno, se aprueba, se manda al presidente, si se aprueba todo, al registro oficial. ¿Estoy bien? totalmente de acuerdo. ¿Qué tiempo Eso se son? le va a enseñar a los Todo eso vamos estudiantes. a enseñarlo para que ellos entiendan que un proyecto de ley no es crearlo porque quiero, o que mañana, Soplar y inclusive, hacer botella, digamos. exacto, inclusive vamos a ver en campañas que mucha gente dice, vamos a hacer esta ley. A ver, pero la gente no sabe en qué tiempo es ese proyecto de ley. Si es proyecto de ley, tiene un proceso como usted Pero hay que decía. decirle la verdad Por también, ¿ah? supuesto. Hay proyectos de ley, como por ejemplo los presentados para la reforma a la ley de educación superior, Ujú. que son como 11 los presentados y están ahí en la congeladora que no los sacan hace 5 o 6 años, pues. Eso hay que Y decirle también a los estudiantes para que sepan que no es todo el color de Navidad ni de rosas, ¿no? inclusive es esta capacitación de preparación, de entender cómo son los procesos, también para que no te vayan a meter Gato por gato liebre. por liebre y decir, yo soy candidato asambleísta, dice alguien, ¿no? Y te voy a proponer esta ley. No es que mañana la vas a hacer, tiene que Claro. seguir un proceso, y ese proceso probablemente en este periodo corto legislativo quizás no vaya a pasar, porque la asamblea tiene varios, en fila, varios proyectos. Entonces hay que entender y decirle, a ver, espérese un ratito, si usted es asambleísta, me viene a decir, dígame la verdad. Que va a poder mocionar, sí, pero probablemente en el plazo no lo va a poder realizar en este caso, ¿no? Bueno, entonces vienen los funcionarios de la asamblea mañana, ¿verdad? ¿Quiénes vienen? Vienen personales, personeros de la Coordinación de Participación Ciudadana de la Asamblea, Ya. personajes de carrera que tienen ya años en la Asamblea, que conocen todo el andamiaje legislativo para poder expresar, tanto de manera presencial como híbrida, el funcionamiento de la Asamblea. Eso es la etapa de preparación, viernes 23 de febrero y sábado 24 de febrero. Tenemos la segunda etapa, que es la etapa de simulación. En esa etapa de simulación, lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes, Esto aquí en Guayaquil esto es también. aquí en Guayaquil Ya, también, esta primera etapa, primera y segunda etapa es aquí en Guayaquil, ya. viernes 1 de marzo y sábado 2 de marzo, donde luego de la preparación, conociendo cómo funciona, cómo es el andamiaje, vamos a crear las elecciones de las autoridades de la Asamblea, las comisiones especializadas, las bancadas, porque nosotros O también sea, una tenemos, especie como de simulacro, así. por supuesto, esa Ya, va a ser la simulación. ya. Vamos aquí en Guayaquil a preparar una simulación para luego, el 8 de marzo, viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y extiendo anticipadamente una felicitación a todas las mujeres que hacen que este país salga adelante. eh, el ejercicio en el pleno de la Asamblea O Nacional. sea, ya va in situ, como se dice. Yo siempre digo, no es un viaje de placer, es un viaje para aprender. Lógico. Ya, un viaje y una experiencia Ya. única, mi querido ¿Qué día va a Alfredo. ser ese? Viernes 8 de marzo, la cual también extendemos la Ya, ¿y a invitación qué para hora que nos va a ser acompañen. eso? Desde las 9 de la mañana vamos a estar en el pleno hasta las 2 de la tarde. Regularmente los viernes no hay sesión de No hay pleno, sesión ¿no? del pleno. Los viernes casi, casi no hay actividad parlamentaria, aunque a veces las comisiones siguen trabajando. Claro, dependiendo el tema urgente que tengan que utilizar, ¿no? Aunque las comisiones, mucha gente inclusive dice, solo vemos trabajar al asambleísta en el pleno, pero como usted dijo, No, trabaja en trabaja las en las comisiones, comisiones. trabaja en Y diferentes después días, y a veces trabaja sábado, en la domingo casa también. con sus asesores, elaborando los proyectos. Eso también debe de ser parte Por de la supuesto. enseñanza, cómo elaborar un proyecto de ley, ¿no? Por supuesto, claro que sí. De hecho, le comento que nosotros vamos en el ejercicio de la simulación, vamos a tener 4 proyectos de ley reales que están en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, le cito el proyecto de ley de la erradicación de violencia contra la mujer. Vamos a tener el proyecto de ley de las prácticas preprofesionales y pasantías laborales. Vamos a tratar la ley de movilidad humana y vamos a tratar, en este caso, la reforma a la economía popular y solidaria. 4 proyectos de ley que están en el tintero de la Asamblea y que poco a poco va a ser noticia del día a día de cómo la Asamblea legisla. Nosotros como estudiantes, como academia, representando a la Universidad Bolivariana del Ecuador y al ITB, vamos a aportar con ideas y propuestas a estos 4 proyectos de ley y esta ley de movilidad humana. Ahora, eh, eso es una parte porque hay que ver el funcionamiento real de la asamblea, que eso también es importante, no solamente la simulación.
Porque ¿quién de ellos ha podido ver en la realidad el funcionamiento de la Asamblea cuando hay sesión del Pleno, por ejemplo? De Eso hecho, tiene que también mostrarles a ellos, por pues. supuesto, por supuesto. Esto va a ser una experiencia vivencial para mí espectacular que la Universidad Bolivariana del Ecuador y el ITB le da a sus alumnos, porque nosotros tenemos como pensamiento de que formamos líderes del presente y del futuro, no Lógico. solo técnicos profesionales, sino también íntegros, con principios y valores, y que conozcan sus valores, perdón, sus derechos democráticos y también de poder exigir. Estaba hablando este hoy día en las noticias que no se sabe si es merengue o no es merengue, lo del IVA, el 13, el 15%. Pero si nos van a exigir que sea el 1 de abril, si sea el 13 o el 15, que lo cumplamos. Tú vas a comprar cualquier bien y le van a cobrar ya automáticamente el sistema, ya el software ya está listo para el porcentaje que Sí, sea. ya desde ahorita. Nosotros, ¿por qué los ciudadanos no le exigimos a los políticos que cumplan lo que tengan que cumplir? ¿Por qué no le vamos a exigir a los ciudadanos, de los ciudadanos a los políticos, si nosotros como ciudadanos somos los dueños del balón, somos los que realmente tenemos el poder de poder elegir a las personas correctas? Y también pensar que dentro de esas leyes o los requisitos que existen dentro de la Constitución, exigen en la parte privada que muchas personas que vayan a ser asambleístas o de elección popular tengan solo requisitos de 18 años. Sí, pues ¿Verdad? oiga, Y derechos imagínense. políticos. Cuando usted va a pedir un trabajo, mi querido Alcides, le piden experiencia, le piden títulos profesionales, Por le piden hasta supuesto, título de tercer nivel, claro. maestrías, PhD. ¿Por qué no proponer que las personas que estén ahí tengan la experiencia necesaria, los conocimientos legislativos? Porque la técnica legislativa no se la aprende rapidito, tiene que tener una escuela. Y así vamos a crear un mejor país. Queremos ciudadanos que opten por un cargo en la asamblea que vayan con conocimiento, no solamente conocer la estructura del funcionamiento de la asamblea, sino cómo elaborar las leyes, cómo saber de las leyes, porque ellos son los que están elaborando las leyes, las reformas a la constitución. Por eso es que hay muchísimas leyes mal elaboradas. Oiga, el COIP tiene como más de 100 reformas. Por ¿Cuántos supuesto, años tiene? 10. totalmente de Ahora, acuerdo. este tema de simulación, ¿verdad? No solamente es de iniciativa de ustedes, entiendo yo que otras universidades también están haciendo lo mismo. La Asamblea Nacional tiene dentro de su institución la Coordinación de Participación Ciudadana. Esta coordinación tiene su proyecto que se llama la Asamblea en la Universidad, Claro. Asambleísta por un día. En este caso, nosotros somos los primeros en esta administración del presidente actual, Daniel Noboa, donde nos han invitado a ser parte de esta actividad, Asambleísta por un día. Por eso tenemos la campaña ITV y V Legislando. Mire, yo estoy enterado de que, por ejemplo, la Universidad de San Francisco de Quito, con otros organismos más, también han hecho simulación. Y también una asambleísta de Guayas, que es oriunda de Daule, también han hecho simulaciones allá. Y eso me parece muy bien, ¿verdad? Ahora, en el caso de ustedes, termina en los 2 días de simulación. Ahí termina todo, viene un nuevo grupo de estudiantes y siguen haciendo el mismo proceso. Siempre como universidad fomentamos la democracia participativa. Y esto va a ser también, esto es el primer paso que estamos haciendo ya con la Asamblea Nacional. Y no solo es ir a la Asamblea y legislar, sino también es proponer, dejar un legado en un manifiesto lo que los estudiantes de la UB y del ITB proponen para el país en beneficio de estos proyectos de ley. Vamos a dejar un manifiesto en la cual esa actividad en el Pleno el 8 de marzo va a ser transmitida por las redes sociales de la universidad, en la cual todo el país nos va a poder ver cómo legislamos y cómo proponemos al país mejores días. Usted es docente de la Sí, universidad claro que sí. y usted no desearía que sus alumnos, esos que de repente les gusta la política, salgan y sean candidatos y vayan y ganen una elección y digan entre todas las cosas que ha dicho que alguna vez ellos estuvieron en la asamblea haciendo una simulación y que ellos ya conocen el aparataje y el andamiaje de lo que significa un procedimiento legislativo, por ejemplo. Le Es, daría orgullo a usted, ¿verdad? por supuesto que sí, como profesor, como amigo de los estudiantes, como ciudadano también, que las personas que estén ahí tengan realmente un claro conocimiento y una conciencia clara de saber que en ese lugar histórico para la vida republicana del país se han creado leyes, se han derogado, se han reformado leyes, como usted decía, que benefician a un colectivo. Tenemos que pensar un poco, cambiar el pensamiento de esos requisitos para los candidatos a elección popular.
nos exigen en la parte privada muchas cosas, pero para la elección que van a regir a 18 millones de habitantes, que van a crear leyes, derogarlas o reformarlas para los 18 millones de habitantes, personas que tengan pocos requisitos. Esa es una de las cosas que creamos conciencia para que la gente diga, queremos un país de oportunidades, queremos un país de libertad, con responsabilidad social. Debemos cambiar desde los personeros que están en la asamblea. 10 de la mañana, 17 minutos, 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el ingeniero Federico Morán, vocero de la campaña Asamblea por un Día. Espérenos un ratito que vamos al corte comercial para seguir con esta interesante charla. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Amor, ¿dónde están las maletas de viaje? Se las presté a mi mamá. ¿Por qué? ¿Nos vamos de vacaciones? Nos vamos a apoyar a Ecuador en los partidos de la Copa en Estados Unidos. ¿Qué? Es que contraté el internet de fibra óptica de Claro que incluye el canal del fútbol más telefonía fija ilimitada. Todo desde $21 más impuestos. Y ya estamos participando por viajes a los partidos de Ecuador en la Copa en Estados Unidos. Contrata tu plan de internet con Claro llamando al 505,000 y participa por viajes y televisores. Más información en claro.com. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua. Lo bueno fluye. Cuando estás en la vía, tú decides. Solo tú escoges cómo llegar a tu destino. A tiempo para tu reunión de amigos. O primero a la sala de emergencias. Recibir el primer saludo del día de tu familia. Buenos días, papá. Último adiós de los más queridos. En tu propio carro o a bordo de una carroza fúnebre. Tú decides. Reduce la velocidad. Este es un mensaje de la ATM y la Alcaldía Ciudadana. La decisión está en tus manos. Si eres la que cuida a tus hijos, si eres la que cuida a los adultos mayores o la que cuida de casa, Cuidando Vidas es para ti. El primer sistema de cuidado del Ecuador y primero a escala provincial de América Latina, que reconoce, reduce y redistribuye el trabajo del cuidado en el hogar, ofreciéndote servicios de formación, salud, generación de ingresos y bienestar. En Cuidando Vidas, cuidamos de ti, de la Prefectura Ciudadana del Guayas. En 2024, Guayaquil avanza con más obras. En la avenida Isidro Ayora y avenida de las Américas se construye una gran solución vial que mejorará la circulación vehicular. También se construirán 2 pasos elevados, uno en la intersección de avenida del Bombero y Leopoldo Carrera, y el segundo en la intersección de la avenida Tanca Marengo y Rodrigo Chávez González. Otra obra importante será el 5º acueducto, que dotará de agua a Monte Sinaí, y la nueva terminal terrestre vía la costa. Recuerda que tus impuestos son obras. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. Yo nací en este país, sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. En el sistema de emisoras Atalaya garantizamos independencia y pluralismo en todos nuestros programas de noticias y opinión política. Un país lleno de historia de hombres y mujeres de unión. En Radio Atalaya defendemos siempre la democracia y el interés de los sectores más vulnerables del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Soy de un país que en la mañana huele a café, donde su gente sabe querer. Yo soy de un pueblo que madruga para tener para comer. Soy de un país de gente buena,
que sonríe hasta en las penas. Y aunque me toque irme para afuera, siempre llevo mi bandera. Ay, 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 como te digo, mi Ecuador, que yo te llevo con orgullo siempre en mi corazón. Ay, 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 hoy te canto mi nación, y si pudiera elegir, vuelvo a nacer en Ecuador. Ay, 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 vuelvo a nacer en Las Ecuador. 10 de la mañana, 22 minutos, 10 de la mañana, 22 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya, que está transmitiendo su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos en una amena conversación con el ingeniero Federico Morán, que él es vocero de la campaña Asamblea por un Día. Hemos desarrollado un poco, ¿verdad?, esta manera como dos universidades, el Instituto Técnico Bolivariano y la Universidad Bolivariana del Ecuador, están pues en esta preparación de sus estudiantes con el fin de que sepan cómo es que trabaja, cuál es el objetivo, cómo es que la Asamblea Nacional desarrolla sus actividades en lo que tiene que ver a dos temas importantes, que es la legislación y que es pues la fiscalización, ¿verdad? Y le voy a preguntar a Federico el hecho de que, si bien es cierto, los objetivos de una asamblea son la de legislar y fiscalizar, pero es un poder político, en donde a veces las cosas no están escritas, y esa es la parte que los estudiantes, por ejemplo, deben de saber, ¿verdad? La parte política de lo que significa una asamblea nacional. Correcto, y de hecho dentro de esta actividad hemos pensado en todo, y dentro del viernes 1 de marzo y 2 de marzo, sábado 2 de marzo, vamos a crear, aparte como de simular el pleno aquí en Guayaquil, vamos a tener las salas donde van a reunirse las comisiones. Y hablando aquí tras micrófono, ¿cómo es ese andamiaje? ¿No? Ese andamiaje real, porque para poder aprobar un proyecto de ley necesita del pleno. Y necesita de la mayoría de los votos para poder aprobar esa ley. Y necesitan, como vemos hoy día en este caso, en primera plana de un medio de prensa escrita, cómo se reúne el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, ¿verdad? Pero lo importante es que ese proyecto de ley nazca de una necesidad de la ciudadanía. Eso es lo muy importante. Porque sí, el andamiaje legislativo lo hacen los asambleístas, pero recoger las necesidades, la problemática del ciudadano de a pie es lo importante. Pero el ciudadano también tiene que hacerse ver, hacerse escuchar. Y con estas actividades que hace la UBE y hace el ITB, promovemos justamente eso. Estos 150 estudiantes que han sido convocados para visitar la asamblea, les debe gustar un poco esto. O sea, no deben de ser un poco personas que no les importa la política, que para ellos la política es algo que no está dentro de sus intereses. Les debe de gustar, digo yo, ¿no? Les comento gratamente mi sorpresa. ¿Qué se dice mucho en las calles? La política es ajena, la política no me interesa, la política es sucia, se habla muchas cosas. Claro, ¿verdad? te lo ha dicho. Sí, exactamente. Ese es el pensar en la percepción de la gente. Dice, no vayas, que vas a ir a esa asamblea, que no sé qué. Que no sé qué. Exactamente, aquí uno tiene que trabajar para vivir, y también es verdad. Sin embargo, hay que entender que esas leyes que se rigen o que se crean en la asamblea nos rigen a todos los días. Dentro de la sorpresa agradable que hemos tenido, y de nosotros siendo plurales como universidad, escogimos estudiantes de todas las carreras, de educación, de enfermería, de administración de empresas, de auditoría de gestión, de sistemas inteligentes, de fisioterapia, de gestión empresarial, probablemente gente más concentrada en lo técnico. Pero cuando nosotros hicimos la convocatoria y cuando hicimos la pre-reunión y explicamos lo que teníamos que hacer, teníamos más de 300 personas que querían involucrarse. Más de 300 personas que querían involucrarse. Entonces, ¿qué resumen puedo dar de esto? Que a la gente le interesa, que la gente no quiere ser. Nosotros como universidad promovemos el liderazgo profesional, el liderazgo ciudadano, y que la gente quiere ser protagonista. Porque si no cambiamos esa forma de pensar, los cambiados seremos nosotros. Y Pero entender que el empoderamiento ciudadano es importantísimo, que la política no es mala. Lo malo es la Nunca ha mala sido mala clase. la política. Claro, Los que la hacen mal a la política son los políticos. lastimosamente. Por eso tenemos que cambiar los actores.
personas con principios y con valores. Yo le apuesto en este caso, dentro de la etapa de preparación, vamos a ver y conocer ese mural maravilloso que tenemos dentro de De la Guayasamín, Asamblea, el de claro. Osvaldo Guayasamín, lo que representa esos 23 paneles. Representa la historia en su momento que lo hizo el artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Probablemente la gente no sabe qué es. Sí, para que se dé cuenta. Sí, entonces entrar en ese pleno, entender ahí la historia, las leyes, los diferentes personeros, buenos también que ha habido dentro de nuestra historia política, que han salido también ahí presidentes de la República, ¿verdad? Desde el momento que retornamos a la democracia, entender que estar ahí, esa experiencia va a ser inolvidable. Ahora, es muy probable que, como es el día viernes 8 de marzo, donde van a ir a Quito a la Correcto. asamblea, como digo, pues el viernes entiendo que a veces la asamblea no trabaja, no hay sesión plenaria, de repente hay comisiones, que vayan a las comisiones a oír, pues, ¿no? O que vayan a ver cómo es el funcionamiento, porque es una cosa lo que uno ve en la televisión o en la foto, y otra cosa es la realidad. Es cuando se levantan, cuando se van, cuando ya no hay quórum, cuando llama al uno, no está, está por allá, está conversando. Todo ese aparataje uno tiene que conocerlo para que se forme una realidad y sepa que a través de la realidad se pueden originar los conceptos de una institución Correcto, como esta. correcto. No creo que alcancemos a ir a ver en vivo y presencial, pero dentro de la etapa de preparación está ver videos de, por ejemplo, ahorita está sesionando el pleno de la asamblea. Claro, por el tema del COIP. Correcto. Estamos ahí. Ver un poco que no es dejar al lado ese hoy llamado asamblea, antes congreso, ese congreso de cenicerazos, de peleas, sino de respeto, de discrepar con altura, de respetar los pensamientos de diferentes posiciones ideológicas, pero que sobre todo que primen lo colectivo, que prime el bienestar ciudadano, el bienestar de de todos los ecuatorianos. Recapitulando entonces, Federico, las fechas. Recapitulando las fechas, viernes 23, es decir, el día de mañana tenemos la inauguración de esta actividad ITV legislando en función de la Asamblea Nacional del Ecuador con la Universidad Bolivariana del Ecuador y el ITV. El viernes 23 y sábado 24 de marzo tenemos la etapa de preparación. Marzo. Perdón, de febrero. Ah, ya, De pues, febrero. sí, sí. El día viernes 1 de marzo y 2 de marzo, en este caso, tenemos la etapa de simulación. Y una vez capacitado, estas van a ser 3 semanas de estudio con los proyectos de ley, analizando los grupos que se van a armar, van a estar analizando, porque vamos a ir a Quito no a tomarse la foto, a legislar, Por supuesto. a proponer. Claro. Y eso necesita sacrificio, preparación, que es lo que vamos a tener nosotros como universidad, estar al tanto de aquello. Y el viernes 8 de marzo estamos en la asamblea a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, legislando ya las propuestas que hemos venido estudiando, analizando, y sobre todo que le vamos a proponer al país. ¿Y las simulaciones van a ser en qué universidad aquí en Guayaquil? Va a ser en la Tarazana, en el ITV. Ya. Ahí Que va a queda ser. al frente de los talleres del Consejo Provincial, ¿no? Claro, se le llaman galpones, Galpones, de claro. de la Sí, prefectura del prefectura. Guayas. Correcto, ahí va a ser. En el auditorio máster, ahí va a ser. O sea, hacemos un llamado a la ciudadanía también para que aporten con ideas. Si bien ¿Pueden ir también los ciudadanos a ver eso? podrían ver, claro, y personas también que realmente quisieran, en este caso, poder enterarse un poco cómo funciona también. Estas escuelas, no solo en la academia y en la ciudadanía, también deben ser escuelas que deben estar para posibles candidatos que vayan a estar en la Por asamblea. supuesto, claro, una primera enseñanza No, es como ir al primer grado. Oiga. no queremos que vayan asambleístas electos que tienen el derecho a elegir, a ser elegidos sin preparación. Necesitamos gente que vaya preparada, que no vaya a aprender. Por eso nosotros estamos teniendo esas etapas, preparación, simulación, para poder ir a legislar muy ¿Y bien. no han invitado a algún asambleísta en funciones activas para que vaya a corroborar en los simulacros? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos grandes amigos asambleístas que van a estar ahí dentro de la simulación y la preparación. También hemos invitado a ex asambleístas para que nos den un testimonio y que le digan a los chicos, Correcto. mira, yo estuve como asambleísta, entendamos como ex asambleístas lo que representa esto del país. O sea, hemos pensado en todo, las salas, la división, las bancadas, el entender académicamente cómo funciona la Asamblea Nacional y como también cómo funciona el aparataje político. Correcto. Testimonios de ex asambleístas, testimonios de asambleístas actuales que nos van a dar también ese mensaje positivo que ellos están trabajando para el Ecuador. Correcto, muy bien, muy interesante el tema, ingeniero Federico Morán. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y la verdad es que lo comprometemos para una nueva entrevista para que nos cuente un poco cómo ha sido esto, La ¿no? experiencia, Muy correcto. interesante. ¿Y sabes qué? Y no solamente que venga usted, sino que nos traiga un par
futuros asambleístas, Por futuros supuesto, políticos, claro pues de que sí. repente van a ser políticos ahí Sí. de estas visitas. Dentro de esto, usted hablando, así como estudiantes, tenemos, era el decano de Derecho que estaba dentro de la universidad, es asambleísta actual. Hablo del abogado Jonathan Parra. Ah, ya, Él, claro, sí lo he escuchado. él De está mover, ¿no? de mover, Grupo exactamente. Mover, sí, sí. Exactamente. El presidente de la Comisión de Movilidad de Relaciones Internacionales y Veo. Movilidad Humana. Interesante. Entonces, él también es uno de los mentores para que esta actividad se haga realidad. Muy bien, pues ha sido entonces el ingeniero Federico Morán, vocero de la campaña Asamblea por un Día. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable, Alcides, y un saludo a 10 de todos. la mañana, 32 minutos. Terminamos Punto de Vista a través de Radio Atalaya. Los invitamos para el día de mañana a las 8 para que continuemos en una nueva edición de Punto de Vista. Muchas gracias.